En este cuarto video abordaremos el tema compensación lineal del polígono, el cual pueden ustedes encontrar en el punto 9 de las dos guías. Bien, lo primero que tienen que hacer es determinar los factores Kx y Ky. Para esto vamos a utilizar un ejemplo para que ustedes se vayan guiando. Y bien, ustedes deben de estar en la tercera tabla, en donde determinaron los errores en X y en Y, el error de cierre lineal, la tolerancia lineal y la precisión. Entonces a esta tabla le falta esos factores. Y vamos a empezar con la determinación de Kx. Es una simple operación, no creo que les cueste. Tienen que dividir el error en X entre la sumatoria de las proyecciones este más la sumatoria de las proyecciones oeste. A continuación, con este ejemplo que estoy mostrando, vamos a ir desarrollando. Y bien, tenemos el error en X, que es negativo, entre la sumatoria de las proyecciones este más la sumatoria de las proyecciones oeste. Realizamos la operación y para este ejemplo tenemos que Kx tiene un valor negativo. Realizamos la operación para Ky, error en Y, entre la sumatoria de las proyecciones norte más la sumatoria de las proyecciones sur. Hacemos el procedimiento y tenemos que Ky tiene un valor positivo. Ok, ahora ya tenemos completada nuestra tercera tabla. Vamos a continuación con las correcciones en X y en Y. De igual manera, estos dos factores pues los vamos a seguir ocupando en el siguiente cálculo. Bien, para llenar la columna de las correcciones en X, tenemos que multiplicar el factor Kx por las proyecciones que estén en el este y en el oeste. Bien, aquí les voy a mostrar cómo realizar esta multiplicación y qué resultados vamos a tener. Bien, hacemos la primera multiplicación, la segunda y la tercera. Obviamente estas multiplicaciones van a depender del número de lados de nuestro polígono. Y finalmente realizamos la suma de estas correcciones en X. Continuamos con las correcciones en Y y realizamos igual una multiplicación de Ky por las proyecciones que estén en el norte y en el sur. Y a continuación les presento los datos para este ejemplo. ¿Okay? Y finalmente realizamos la sumatoria de las correcciones en Y. Ahora, si son observadores, se van a dar cuenta que la sumatoria de las correcciones en X es el mismo valor o tiene el mismo valor que el error en X. Pasa lo mismo con las correcciones en Y. Esta sumatoria es igual al error en Y. Entonces, si ustedes observan o si su ejercicio presenta esa misma característica, significa que han realizado bien las operaciones. Continuamos. Para trabajar ahora con las proyecciones corregidas, tenemos que aplicar un sentido de la corrección. Y estas nos van a permitir que al final del día la sumatoria de las proyecciones norte sean iguales a la sumatoria de las proyecciones sur y que la sumatoria de las proyecciones este sean igual que las proyecciones de la sumatoria oeste. Bien, empezamos a realizar estas operaciones y nos ubicamos en las sumatorias norte y sur. Vean sus valores y determinen qué sumatoria es mayor, la del norte o la del sur. Para mi ejemplo, tengo esta conclusión. Como la sumatoria de las proyecciones norte es mayor que la sumatoria de las proyecciones sur, las correcciones en Y se van a restar a las proyecciones norte y se van a sumar a las proyecciones que se encuentren en el sur. ¿Qué quiere decir? Que a esta proyección, por ejemplo, que está en el sur,
le tengo que restar la corrección en Y, aquí, y ese valor lo voy a poner en la celda que corresponda. La finalidad, les vuelvo a recordar que es que las sumatorias de las proyecciones norte sean iguales a la sumatoria de las proyecciones sur. Ahora, observen la sumatoria de las proyecciones en el este y las del oeste. Identifiquen qué sumatoria es mayor. Para este ejemplo, la sumatoria mayor es la del oeste. Por lo tanto, como las proyecciones como la sumatoria de las proyecciones este es menor que la sumatoria de las proyecciones oeste, las correcciones en X, es decir, estos valores que tenemos acá, se van a sumar solo a las proyecciones este y se van a restar a las proyecciones que se encuentren en el oeste. ¿Para qué? Para tener una igualdad entre la sumatoria de las proyecciones este y la sumatoria de las proyecciones oeste. Ok, entonces vamos a realizar eso siguiendo pues el ejemplo de esta planilla. Y bien, quedamos que a las proyecciones del norte le vamos a restar la corrección en Y, y a las proyecciones del sur le vamos a sumar las correcciones en Y. Aquí es importante que pongan mucha atención porque pueden confundirse. ¿De dónde sale esto? Recuerden que se analizan las sumatorias norte y sur. Si las del norte es más grande que las del sur, a las del norte le restamos y a las del sur le sumamos, como es el caso de este ejemplo. Entonces, empezamos, fíjense. La primera proyección se ubica en el sur, entonces aplico esto. A esta proyección le tengo que sumar la corrección en Y. Hago esa suma y ese resultado lo pongo en la celda del sur. Posteriormente sería la proyección norte menos, ¿sí?, siguiendo esta formulita, la corrección en Y. Y colocamos su resultado. De la misma manera, para el sur tenemos que sumarle la corrección en Y. Fíjense, es una suma y ahora nos da ese valor. Si se dan cuenta, el acomodo es el mismo, ¿sale? El mismo acomodo que tenemos acá debe de ser en el que vamos a proyectar en esta tabla. Ahora procedemos a realizar las sumatorias y vamos a comprobar. Fíjense, si sumamos esta columna de las proyecciones norte y las del sur, fíjense, logramos darnos cuenta que sus valores de sus sumatorias son iguales. Entonces vamos bien. Hacemos lo mismo, pero ahora para la parte horizontal, es decir, para el este y para el oeste. Bien, recordemos cómo es el sentido de la corrección. Tenemos estas dos formulitas. A la proyección este, como fue menor, le tenemos que sumar la corrección en X. Y como la sumatoria del oeste fue mayor, le tenemos que restar la corrección en X. ¿Ok? Nada más acá algo importante. Las correcciones en X son negativas. Por lo tanto, para poder cumplir con estas condiciones, es importante aplicar las leyes de los signos. Veamos el ejemplo. Esa proyección en el este, recuerden que tenemos que sumarle la corrección en X. Para que se puedan sumar, debemos de interponer un signo negativo, para que menos por menos nos dé más. Y esa suma la colocamos en la misma posición de la proyección que estamos trabajando. Nos bajamos un escalón y ahora sería este valor de 13.488. Este también lo tengo que
restar a este valor negativo para que pueda realmente sumarse. Y bien, ahora nos vamos a pasar a las proyecciones que están en el oeste. Y recuerden acá, la condición es que se haga una resta. Entonces, como tenemos esta corrección en X negativa, para que se logren restar, tengo que interponer un signo positivo, para que más por menos nos dé menos. Entonces, tomamos el valor de la proyección en el oeste, ponemos más, menos este valor, nos va a dar esta nueva proyección. Ahora, como esta proyección no tiene con quién sumarse, pues obviamente se va a bajar el mismo valor. Y estas dos se tienen que sumar. Y nos quedan de la siguiente manera. Ahora sucede lo mismo, ¿no? Podemos comprobar que realmente la sumatoria de las proyecciones este y oeste son iguales. Lo mismo pasó con las del norte y las del sur. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos realizado correctamente las correcciones en las proyecciones. Y bien, aquí es importante que analicen las guías, que analicen este video, porque ya casi llegamos al final. Así que les deseo mucho éxito, estudien y sobre todo en estos momentos de contingencia, cuídense por favor y cuiden a sus familias. Hasta luego.